Hola chicos, seguimos con las entrevistas. El día de hoy vamos a ver la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Para ello tenemos como invitada a Rosario Quispe Yauri. Ella es ingeniera mecatrónica por la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC. Tiene un micromáster y programa avanzado en ciencia de datos en el BRAID y el MIT. Tiene certificación en Python y cursos de inteligencia artificial. Actualmente cuenta con 3 años de experiencia laboral y está trabajando como analista de datos en Ferreiros. ¿Qué tal, Rosario? Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Hola Fiorella, muchas gracias por la invitación y bueno, encantada de compartir mi experiencia de mi carrera, sobre todo en esta entrevista. Ok, vamos a conocer un poco tu carrera. En tus propias palabras, ¿cómo tú defines ingeniería mecatrónica? Bueno, la ingeniería mecatrónica para la mayoría y también para mí es un conjunto de carreras como mecánica, electrónica, programación y automatización que principalmente resuelve problemas reales con tecnología, ¿no? Dentro de las industrias. Las industrias pueden ser súper diversas. Ahí ya más adelante te voy a contar un poquito de que dependiendo a dónde te diriges, a dónde te especializas, vas a encontrar ingenieros mecatrónicos por todos lados. Ujú. Nos dices que es un conjunto de diversas ramas, digamos, de la ingeniería. ¿Nos puedes Sí, comentar un ejemplo donde podrían trabajar, por ejemplo? sí, claro. Por ejemplo, si te dedicas a la robótica, es un campo más, al menos aquí en Perú, por ejemplo, de investigación. Tengo compañeros que han terminado la carrera y se han dedicado, por ejemplo, a la robótica médica, que es un campo más amplio aquí en Perú de robótica. Tengo compañeros que trabajan en automatización en industrias grandes. Tengo compañeros que trabajan así como yo, se han especializado en datos y trabajan necesariamente datos en diversas industrias, incluso las bancarias, aunque pueda sorprender, pero también están ahí porque nosotros tenemos el background de lo que es programación, ¿no? Ujú. Entonces ya nosotros tenemos todas esas skills y podemos potenciarla con otras herramientas que también nos da la carrera, ¿no? Ujú. Entiendo, la salida laboral entonces es súper amplia para esta carrera. Exacto. Ok, hablemos un poco de las especialidades que existen dentro de esta carrera. ¿Existen especialidades o no? Sí, yo acabé el 2024 aproximadamente. En la universidad había tres tipos de especializaciones. La primera, que era robótica, que ya la expliqué un poco. La segunda, que era más para industrias, automatización industrial. Y la tercera era más de sistemas mecatrónicos, embebidos. Actualmente ya se han incrementado, porque me hubiera encantado llevar alguna especialización relacionada con ella, porque es actualmente lo que yo trabajo. En esa época no hubo, pero actualmente sí. Actualmente sí cuenta UTEC al menos con más especializaciones, tengo entendido, hay una de Machine Learning e inteligencia artificial. Ok, Así que ahí los chicos que quieren involucrarse más en ese tema, más focalizarse, pues ya tienen cursos más especializados, ¿no? ok, perfecto. ¿Y nos puedes comentar cómo es el día a día en tu mundo laboral? ¿Qué es lo que haces, no, en tu trabajo? Sí, actualmente mi cargo es ingeniero de soporte integral, pero hago casi el mismo trabajo que un analista de datos, porque trabajo en el área de ingeniería. O sea, yo les proporciono todos los datos, centralizo los datos, analizo los datos que va a necesitar el departamento de ingeniería y sus diferentes áreas para que ellos puedan consumir y puedan analizar estos datos, ¿no? Mi día a día, lo principal es converso con se podría decir, cliente interno, qué es lo que necesita, todos esos insights, por eso también es muy importante las habilidades blandas, tener todo ese conocimiento, transformarlo luego a desarrollos, sobre todo desarrollos ágiles, construir pipelines de datos, después verificar estos datos, porque también nosotros necesitamos verificar que sean confiables, que sean disponibles para las personas. Y cuarto, principalmente desarrollo visualizadores o dashboards para que ellos puedan consumir, ¿no? Es básicamente mi día a día y por otra parte también si hay algún proceso que se pueda automatizar, lo automatizamos bueno, mi background es programación, con programación, o si necesita, por ejemplo, ahora con la IA generativa que hay, también se hacen bots, RPA, bueno, RPAs que son simuladores de
de tareas humanas, y ya lo hace un bot, ¿no? Ujú. Hablemos un poco de la parte personal. ¿Cómo tú conociste esta carrera y decidiste estudiar ingeniería mecatrónica, que no es muy conocida, digamos? Por ejemplo, yo no sabía mucho de esta carrera. Sí, bueno, cuando estaba en secundaria, yo quise, bueno, desde niña siempre me interesaba todo lo que es ingeniería, solo que no sabía qué ingeniería Ujú, tomar. Entonces, yo cuando estaba ya en quinto de secundaria, nosotros teníamos un Arduino, entonces como que me empezó a gustar un poco la programación en Arduino en el cole, que fue súper básico, pero me llamó la atención y luego cuando ya necesitaba decidir por qué carrera, porque dije, estudio electrónica, entonces, pero luego conversando con personas que estudiaban la carrera, que eso ayuda un montón porque te disipa muchas dudas, me dijeron, mira, si todavía no la tienes clara, pero tú sabes que quieres esta carrera, quieres una ingeniería que sea completa, que vea más campos. Elige mecatrónica porque después ya vas a poder elegir la especialización que tú desees de acuerdo a todos los cursos que has llevado, a las experiencias de prácticas, proyectos, porque a lo largo de la carrera te van a gustar cursos, otros cursos no te van a gustar y ya tú sola o solo vas a poder definir a qué lugar quieres llegar, ¿no? Y la ingeniería mecatrónica es muy flexible en esa parte. Entonces yo me pude haber ido tanto como a robótica o en este caso actualmente que estaba netamente programación para análisis de datos, ¿no? ujú. ¿Cómo fue tu proceso de preparación para el ingreso a la universidad apenas saliendo del colegio? ¿Cómo fue tu ingreso a la universidad? Bueno, yo terminé el colegio el 2017, pero comencé la universidad el 2019. Tuve un año sabático justamente porque no sabía qué carrera elegir y, y por otro lado estaba esperando el proceso de beca. Yo Mm, estudié con beca 18 en la universidad, porque también mi hermano mayor estudió becado, entonces era súper importante para mí tener ese recurso de beca porque no tenía toda la disponibilidad económica para vivir aquí en Lima, ¿no? Porque yo soy de provincia también, mm, entonces eso ayudó bastante a que durante ese año me preparara principalmente cursos de matemáticas, cálculo, que ya sabía que me iban a venir. Entonces me preparé en una academia durante ese año y también mientras esperaba la beca realicé otros voluntariados, o sea, voluntariados que me ayudaron a conocer un poco más también eh, cómo las experiencias de otras personas, conoces muchísimo más a otras personas y eso te abre un poco más la mente, porque eso es justamente ahí fue donde conocí a personas que estudiaban esta carrera en mm. voluntariados, entonces, o carreras similares, ¿no? Y ya poco a poco fui viendo en qué universidad iba a estudiar, porque también esa era la otra incógnita, ¿no? ¿En qué universidades estudiar? En esa época, ingeniería mecatrónica, solo, bueno, tenía la opción de la uni, tenía la opción de católica y y una de mis opciones era UTEC. Bueno, de hecho en esa época no era tan conocida UTEC, al menos en Huancayo no lo era, pero justo conocí a una amiga que su hermana estaba estudiando bioingeniería en UTEC. Entonces ella me contó que UTEC estaba súper bueno, me mostró la malla, entonces vine de hecho a una charla acá a Lima y ello me ayudó, todo ello me ayudó para poder decidirme a estudiar en UTEC y la Y carrera que arrancar es la ingeniería carrera. mecatrónica. Ok, perfecto. Y una vez ya ingresaste a la universidad y esto, comenzaste a llevar los cursos, ¿qué cursos te gustaron más? ¿Qué cursos te gustaron menos? ¿Cuál fue el más dificultoso? ¿Nos puedes comentar un poco? Sí, yo cuando ingresé, todas las carreras, al menos en UTEC, todas las carreras como eran full ingenierías y ciencias de la computación, todas las carreras llevamos programación por defecto. Entonces, el primer curso fue Python. Para mí, ese curso me abrió mucho la mente porque me gustó mucho. De hecho, al año siguiente tuve una catarsis de querer cambiarme de carrera a ciencias de la computación. Ujú, Pero también me gustaba la flexibilidad que me daba la carrera de ingeniería mecatrónica porque también ya iba a llevar proyectos interdisciplinarios con chicos de electrónica, entonces como que me gustaba más el dinamismo que había dentro de la carrera y por eso también opté por quedarme. Y fue una buena decisión también, porque conocí mucho más de la industria y cursos que no me gustaron mucho, siempre va a pasar. A mí
particularmente cuando yo quise especializarme en lo de automatización porque pensé que me iba a gustar ello, llevé cursos de automatización, los profesores eran súper buenos, los laboratorios también súper equipados, me gustaba de hecho ir al laboratorio, pero sin embargo había algo que no encajaba, yo sentía que no era parte de mí, me gustaba mucho más estar con mi laptop, desarrollando cosas, em, aprendiendo mucho sobre justo inteligencia artificial, que en esa época todavía no era como que muy comercial, sí era académico porque la inteligencia artificial viene ya desde los 90 poquito a poquito, era más académico, entonces me empezó a llamar mucho más la atención ello, ¿no? Entonces, de hecho llevé cursos, los cursos especializados, ya no me especialicé en ninguna rama, pero llevé cursos que compartían con ciencias de la computación, en este caso todo lo que es machine learning, procesamiento de imágenes. También llevé base de datos que comparto, que no era propia mi carrera, pero en los selectivos los elegí. ¿Por qué? Porque me ayudaba a fortalecer todo mi perfil profesional, ¿no? Ujú. Y ya te estabas abriendo también a la parte de análisis de datos, programación, ya Sí, estabas escogiendo prácticamente tu especialización. sí, Ujú. exactamente. Correcto. Eh, Tú como ya estudiante o ya egresada y ya has visto el mercado laboral, ¿qué les dirías a los estudiantes que están llevando ahorita, no sé, el cuarto ciclo, quinto ciclo? ¿Qué cursos deben estudiar de manera extracurricular para que puedan afrontar el mundo laboral? Por ejemplo, yo siento que actualmente todos deberían al menos tener la noción de qué se hace en programación. No saber programar, porque ahora la IA te lo hace, te lo programa, de hecho, pero sí tener noción de lo qué es lo que hacen, ¿no? Porque siempre, o qué es lo que me puede aportar, porque al final y al cabo la inteligencia artificial es una herramienta. Entonces, ¿cómo yo la puedo usar? Y para ello es súper importante que en los proyectos que llevas en la universidad no te enamores de la solución, porque eso va a pasar en el trabajo también, te va a pasar de que tú sabes que con esa solución la vas a lograr y todo, pero tal vez la solución no es la más óptima, pero a ti te encanta. Entonces, a mí me costó eso cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo me iba de frente a la solución. Ok, yo, mira, podemos programar en esto, podemos hacer lo otro, pero realmente no era lo que se necesitaba. Entonces, lo primero es escuchar a tu cliente, qué es lo que necesita, realmente cuál es su pesar, porque a veces la primera vez no te lo va a decir, solamente te va a decir, mira, quiero reducir tiempos en esto, pero no te va a decir como que realmente cuál es el dolor, ¿no? El dolor que tú quieres corregir, que quieres disminuir en tiempos, en dinero. Entonces, toda esa parte son muy importantes, por ello también los cursos de proyectos. En la universidad nosotros llevamos varios cursos de proyectos en sí interdisciplinarios y eso te ayuda también a poder tener la mente más abierta, no solamente encasillarte en algo, ¿no? Porque a veces los ingenieros pecamos de eso, de que nos enamoramos de la solución y no vamos al foco, que realmente es el problema, ¿no? Ujú, Y la recomendación que les daría a los chicos, sobre todo, es lleven muchísimos cursos bueno, cursos o en la misma universidad, métanse, no sé, a oratoria, es muy importante porque yo cuando empecé mis prácticas preprofesionales era súper tímida y tuve que acelerar. Felizmente tuve buenos mentores en el trabajo que me ayudaron también y los cursos aparte de la universidad de Global Skills me ayudaron muchísimo más a poder desenvolverme y también a poder vender lo que hago, porque muchas veces eso es algo de que no te vendes como tal y realmente eres una crack o un crack que hace muchas cosas, que tiene muchos skills y muchas veces te preguntan, oye, ¿por qué no me llaman para las entrevistas de trabajo? ¿Por qué no? Y yo ya he postulado varios meses que también me ha pasado, le ha pasado a mis amigos y hay otras personas que consiguen muchísimo más rápido trabajo. ¿Por qué? Porque son mucho más envueltos y también se la buscan. Eso es algo que también, por ejemplo, yo ingresé a varias organizaciones y conocí a muchas más personas. Yo pertenecía a varias organizaciones me forzaba a participar porque sabía que eso era realmente, porque uno se conoce, ¿no? Uno sabe cuáles son sus debilidades, sus oportunidades de mejoras, entonces decía, ya, necesito tener un espacio donde desenvolverme y empecé en organizaciones a conocer a más personas. Por ejemplo, tengo un amigo que siempre cuento este caso porque es
me parece lo caso porque él fue a una conferencia, por eso es muy importante también que desde los primeros ciclos vayan a conferencias de las empresas que ustedes piensen que son sus mejores opciones. Entonces fue a la conferencia y conoció a una persona así de la nada, ni siquiera él sabía que era un jefe de esa empresa, ni siquiera él sabía, solo se pusieron a conversar y también fluyó porque a él le dio confianza y no sabía que estaba frente a un jefe, ¿no? Y, y eso ocurrió como un jueves, viernes y lo llamaron el lunes y el martes ya estaba casi trabajando, por así decirlo. Entonces es bastante interesante cómo se mueve el mercado laboral aquí en Perú. Puede ser que no consigas en varias semanas, pero de un día a otro consigues, entonces es como que ir viendo, ¿no? Y también lo que sí, yo soy mentora actualmente de los chicos que ya están por terminar la universidad, entonces yo Ujú, les comentaba de que es muy importante también tener mapeado lo que realmente quieres, en qué empresas necesitas y las empresas en qué temporada abren sus convocatorias, porque para prácticas preprofesionales hay empresas que abren en junio, julio, mayormente abren a mediados de año o a finales de año. ujú, Y el proceso es bastante largo. Por ejemplo, cuando yo ingresé a Ferreiros, yo postulé en julio, agosto y todo el proceso me llevó como 4 meses y recién yo empecé a trabajar en enero, porque eran prácticas de verano. Entonces, todo ese proceso también es bastante dificultoso. Pero como hay otras empresas que sus prácticas, su convocatoria dura un mes y ya el siguiente están empezando a trabajar. Entonces, mucho depende de la empresa. Por eso es importante conocer a la empresa, e ir a estos eventos de coffee breaks, que siempre hay, meterte a 1000 comunidades, bueno, las comunidades que te interesan, que siempre van a postear eventos, por ejemplo, a mí me interesa todo lo que es IA, programación, entonces estoy en varias comunidades, oye, hay esta charla en tal universidad, tal persona la va a dar, o tenemos un invitado de Google, o sea, moverse en el círculo ayuda un montón. ujú. Sí, totalmente de acuerdo cuando dices esto, lo de las habilidades blandas, ¿no? Y también buscártelas, como dices, como le sucedió a tu amigo. Hablemos un poco también de, ¿es dificultoso encontrar trabajo como ya dejando las prácticas, ya como egresado, como ingeniero, digamos? ¿O es un poco sencillo? ¿Cómo ves el mercado laboral en esa carrera? Bueno, es también mucho depende a qué es lo que te vas a especializar. Por ejemplo, mis amigos que se han dedicado, que se dedican a la robótica, la mayoría se quedó en la universidad como investigador, otros han migrado a otros países porque, si bien es cierto, Perú no es un país donde construyen robótica o tiene más campos en la robótica, a menos que sea el área de ventas, ¿no? Que la mayoría es como que ya traen robots, hay empresas donde trabajan, pero es más ventas. O sea, sí, obviamente necesitas conocer tu producto y venderlo, pero la mayoría que ha estudiado para dedicarse a la robótica, ellos estudiaron para desarrollarlos, más no para estar en un área de ventas, al menos la Ujú, mayoría que yo conozco. Entonces, para ellos sí se les fue muy difícil conseguir trabajo. La mayoría todos se han quedado la mayoría se han quedado en el mundo académico o han migrado fuera del país donde sí hay empresas que realmente tienen esta parte de robótica como tal, ¿no? ujú. Lo otro es, por ejemplo, para industrias, para automatización, ese sí he visto que tiene un campo mucho más amplio porque también tengo amigos que se dedican a ello. Por ejemplo, trabajan en Gloria, trabajan en los distribuidores de Rodwell, que son industrias que apoyan a todo lo que es automatización, ¿no? Que están involucrados en la automatización industrial. También en el área de ventas hay en diferentes áreas. O Lo sea, que sí hay sí he salida. visto, sí, sí hay salida, pero como le mencioné, depende de a qué rama te dedicas. Y en el caso mío, por ejemplo, que yo me dediqué más al área de datos actualmente, tengo varios amigos que iniciaron así en una industria como yo, en una industria como Ferreiros, una industria como Gloria, como Alicor, que son industriales, e iniciaron ahí como ingenieros, luego pasaron como que al área de datos, y al final les encantó tanto datos que solo se quedaron en datos como tal, y para analizar grandes volúmenes de datos la mayoría se movió a banca. Entonces, tengo varios amigos que son ingenieros mecatrónicos y también otros tipos de ingenieros que actualmente trabajan en banca, que
Normalmente no se encuentra, pero actualmente sí. Varios se han Ujú, movido, de hecho, a banca, porque también les parece una vida mucho más práctica porque la mayoría son híbridos o mm, totalmente virtuales. Entonces, es también mucho depende de cómo quieres llevar tu vida, ¿no? Porque hay otros que trabajan en mina, por ejemplo, que están con régimen y a ellos les gusta o tal vez es porque también el mercado laboral los ha llevado para allá. Pero sí hay bastante apertura de acuerdo a lo que tú quieres elegir. Y como mencioné, eso es lo bonito de la carrera, que tú puedes elegir cualquier rama, ¿no? Puedes trabajar desde bancas, puedes trabajar farmacia, porque también conozco a gente que trabaja en farmacias. Entonces es bastante dinámico la carrera. ujú. Ay, me parece genial esta apertura en carrera, ¿no? Bueno, tienes varias salidas y varias especializaciones. Ya. Quería preguntarte también si sabes algo de cómo es trabajar en tu carrera en el sector público y cómo lo diferenciarías o harías un comparativo de trabajar en el sector privado. No sé si tienes algunas nociones, referencias de esto. Bueno, la mayoría de mis amigos, compañeros y bueno, y mi persona siempre nos hemos movido por el lado privado, pero sí conozco algunos que trabajan en el sector público. Lo que sí es importante para ellos es tener la titulación. Por ejemplo, yo aún no estoy titulada porque, bueno, por N motivos, sin embargo, para mí no es restrictivo, porque yo puedo seguir creciendo para el área de datos, incluso si me quiero mover a una empresa internacional que ya sería 100% virtual, lo puedo hacer y no involucraría tanto esta parte de la titulación. Pero tengo amigos que sí, su meta es trabajar en el sector público y sí requieren este requisito, ¿no? Entonces también ahí es mucho de ver qué requisitos, qué es lo que tú quieres realmente, ¿no? Y las prácticas ayudan mucho para eso, o sea, es saber a lo que realmente te quieres dedicar. Y ya cuando encuentres lo que realmente a lo que te quieres dedicar, ya ves los requisitos y también lo que necesitas para poder aumentar tu peso de perfil profesional, ¿no? Entonces ya te vas metiendo a más cursos especializados, haces diplomado, haces un premáster o haces una maestría, de acuerdo a lo que tú decides, ¿no? Por ejemplo, tengo compañeros que se dedican a todo lo que es project management, por ejemplo, porque les gusta más esa parte, entonces como que ya tienen el background técnico y tienen las habilidades blandas, entonces mucho más sencillo para ellos ser un project management, por ejemplo. Entonces es bastante, Ujú, depende, ¿no? De lo que quieres. sí. Pero en más o menos en qué rubros trabajarían estos ingenieros mecatrónicos en el sector público, por ejemplo. Por ejemplo, la mayoría que conozco están en medicina, trabajan en hospitales. Mm, En hospitales, también trabaja en lo que es ministerios como tal, pero más conozco que trabajan en hospitales, sobre todo cuando son robótica médica. ok, perfecto. Y así haciendo una comparativa también, aparte del sector público y el sector privado, ¿sabes algo de cómo es el trabajo en el extranjero y hacer una comparativa de Perú? ¿Qué diferencias encuentras? O si sabes algo, alguien te ha comentado. Bueno, yo no he tenido experiencia con empresas extranjeras, pero sí conozco a personas que trabajan para empresas extranjeras. Por ejemplo, tengo amigos que se han ido de Perú como tal para dedicarse a la robótica. Tengo otros amigos que se han quedado en Perú, pero trabajan para empresas extranjeras o que tienen subsidiarias acá, como por ejemplo la de Tata Consultation, Global, que son más que nada empresas que dan soporte de TI o soporte de datos, y por ello ellos están más involucrados en datos, que no solo son ingenieros mecatrónicos, son ingenieros electrónicos y trabajan 100% virtual. Tengo un amigo que trabaja para Global y él trabaja totalmente virtual en Perú. A veces nomás creo que va a la sede que creo que está por San Isidro o en Miraflores y trabaja pero más para clientes brasileños. Entonces también Mm, ahí es mucho depende y aprendió a hablar portugués. Eso también es muy importante, saber a qué empresa o en qué rubro te quieres dedicar y a qué empresa quieres irte a dirigir, ¿no? El inglés que es súper importante, pero a la par, de acuerdo a la empresa donde quieres ir, aprender el idioma correspondiente, ¿no? En este caso portugués. O también tengo compañeros que trabajan con clientes chinos, mm, entonces están aprendiendo. Bueno, conocí a las personas que trabajan ahí. En mi curso de chino, yo estoy llevando actualmente chino, justamente porque quiero
quiero más adelante realizar una maestría allá, entonces ya me estoy preparando con la barrera del idioma, ¿no? Para no tener esa barrera, entonces para poder hablarlo, tal vez no tan fluido, pero sí poder defenderme, ¿no? Entonces Ujú, ahí conocí a ingenieros también que justamente están aprendiendo porque ellos sí tienen ahora, en este momento, clientes chinos y están ujú, entrando bastante los clientes chinos a Perú. Entonces, tanto en todo lo que es industria, también lo que es minería, lo que construcción, hay un montón que está entrando, automovilístico también. Entonces, es como que el rubro, es depende de cómo se mueve el mercado, ya tú vas viendo, entonces, qué es lo que necesitas y vas creciendo, ¿no? ujú. Perfecto. Rosario, en tus años de experiencia que tú ya tienes, ¿alguna problemática que hayas observado y deseas esto? Si fueras, no sé, la presidenta o tuvieses algún cargo público o para cambiar respecto a tu carrera, ¿no? Algo que hayas dicho, no, eso debería cambiar, se necesitan varias políticas para hacer, o de repente no necesariamente del sector público, sino como que un gremio de tu carrera, algo que cambiarías. Tener más disposición la información en los colegios, sobre todo en colegios de provincia, porque Ujú, siento de que, o sea, la información obviamente llega, pero no llega con todas las especificaciones necesarias, ¿no? Y con todas las carreras que actualmente están, no, no solamente, bueno, ingeniería mecatrónica, por ejemplo, ya existe varios años en Perú y de hecho en algunas regiones todavía no se conoce tanto. Pero hay otras carreras nuevas que están saliendo que ya son muchas más especializadas. Por ejemplo, y si tú te quieres dedicar solo a lo que es datos, y hay la carrera de ciencia de datos, ¿no? Entonces es mucho más dirigible, mucho más especializado, ¿no? O si te quieres dedicar a negocios, por ejemplo, hay negocios digitales que tienes quieres dedicarte al mundo tecnológico, pero de negocios ya existe la carrera. ¿Cómo nos informamos de esto? Bueno, al menos aquí en Lima o en provincia, en ciudades de provincias donde se tiene mucho más disponibilidad del internet, pues es más fácil. Pero si no, por ejemplo, yo he hecho voluntariados en varios colegios rurales donde no existe toda esa información. Como mencionaste al inicio, la mayoría pues conoce lo que es la carrera de medicina, las carreras tradicionales. Hay varias organizaciones actualmente en Perú, también organizaciones estudiantiles, como por ejemplo, lo cual yo pertenecía a una de ellas, que es SUI, sobre todo para mujeres, que nosotras también incentivamos, hemos llevado charlas a lugares o hemos hecho charlas virtuales por Zoom para colegios de provincia, para que ellos sepan un poco de nuestra experiencia, ¿no? Y de todo lo que podemos lograr, porque realmente en provincia, sobre todo, está la idea de que tal vez nosotras como mujeres no podemos elegir cierto tipo de carreras, o al menos, o sí podemos, pero nos da miedo, porque pensamos de que no lo vamos a poder lograr. A mí lo que me ayudó cuando estaba en secundaria era poder ver a mujeres en el cargo de ingeniería, en el cargo de jefa de ingeniería. Entonces eso te ayuda un montón porque tienes un referente. Entonces al tener un referente, ya te vuelves muchísimo más segura de ti misma y poder elegir lo que realmente quieres, ¿no? Yo creería que cambiaría eso, tener la mayor cantidad de disponibilidad de información y hacer muchas más charlas vivenciales, hacer no solamente encuestas que se hacen en los colegios en cuarto, quinto de secundaria, porque a mí me las hicieron, sino llevar a personas que ya son egresadas y que se dedican a diversos rubros, así como lo haces tú, por ejemplo. Eso ayuda un montón para poder discernir todas las opiniones que se tiene, para las dudas que se tienen sobre ciertas carreras y por qué o no elegirlas, ¿no? Principalmente yo creo que cambiaría eso en la parte de Perú, tener más disponibilidad de información. Totalmente de acuerdo y justamente por eso también es que realicé el proyecto, ¿no? Igual que tú, yo soy de provincia, yo soy de Ancash y de Pomabamba en específico y ahí tampoco no hay mucha información que digamos, ¿no? Para poder, como tú dices, conocer las carreras ya para los profesionales o que te digan si te recomiendo, no te recomiendo, ¿sabes qué? Pasa esto, pasa lo otro, ¿no? Sí, es importante. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas. ¿Cuáles son los satisfactorios de tu carrera y cuál es lo complicado? ¿Qué consideras tú? Mucho depende de toda
todo el conocimiento que adquieres en el cole, las bases que tienes que tener para matemáticas, por ejemplo, en mi época, felizmente yo llevé un año de academia que me ayudó un montón, así que no sufrí mucho los primeros años. Sin embargo, para mí lo que me dificultó en la carrera fue los cursos de sistemas embebidos, por ejemplo, que es más electrónico. Entonces, si bien en cierto involucra también programación, que a mí me gusta la programación, pero hay ciertos lenguajes que no congeniaba con ellos y para mí eso me dificultó, por ejemplo, la carrera se me hizo difícil. Lo otro es también la tesis, por ejemplo, para nosotros nos exigían tener un producto como tal y y yo era más como que por el lado de IA, de modelos, entonces a la par tenía que hacer otro. Entonces, al final hicimos uno incluido, que tenía que ver un pequeño sistema un pequeño sistema mecatrónico con la parte de inteligencia artificial, ¿no? Pero esa fue como que al menos para mí, lo dificultoso de la carrera que hay ciertos cursos que te dificultan mucho, pero es mucho depende. Por ejemplo, hay algunos cursos que a mí me dificultaron, pero a mis compañeros no, y al revés, ¿no? Ello y lo no bonito tal vez es que sí vas a sacrificar muchísimos fines de semana, sobre todo cuando tienes proyectos y sí o sí lo tienes que cumplir porque en tus finales no solamente vas a entregar finales, vas a entregar proyectos ya grandes cuando estás al final de la carrera y no te va a dar el tiempo suficiente. Por ello también es muy importante saber cómo organizarte, saber conocerte y saber cuándo eres más productiva, si en la mañana, en la tarde, en la noche, cuándo no procrastinar, cuándo sí. Entonces es mucho también el conocimiento que uno tiene, ¿no? Y yo creería que eso es para cualquier carrera. Rosario, ¿nos puedes decir o nos podrías compartir qué retos sientes que va a afrontar una persona que ya está terminando la carrera o va a terminar la carrera en los próximos 5 años, ponte? Por ejemplo, lo que está pasando actualmente con lo de la inteligencia artificial, que ahorita sí es mucho más comercial, cualquiera lo puede usar, es poder adaptarte, tu proceso de adaptabilidad, cuán rápido sea, es muy importante. Y conocer sobre todo cómo se está moviendo el mercado, ¿no? Porque por ejemplo, cuando yo era practicante todavía la IA estaba por salir para ser comercial y en esa época el análisis, cuando hacías limpieza de datos y todo, era full programación manual, pero actualmente ya no lo es. Actualmente eso ya... Entonces, conocer qué herramientas puedes usar para ser mucho más eficiente en tu trabajo es muy importante. Por ejemplo, mi hermana estudia administración de empresas, pero ella también sabe programar, porque ya la universidad misma se ha dado cuenta de la importancia de ello, ¿no? Y no programar a un nivel profundo, porque no es necesario, pero sí tener las nociones de programación y también cómo usarlo con la inteligencia artificial, ¿no? Siento que eso va a ser uno de los retos que ya actualmente está pasando y de acá a 5 o 10 años, pues supongo que este reto se va a incrementar, pero el proceso de adaptabilidad, cuán rápido lo hagas, es muy importante y sobre todo las habilidades blandas que va a contar muchísimo muchísimo más, siento yo, que, un- que las habilidades técnicas, porque eso, como una vez un jefe me dijo, eso lo puedes aprender, yo no te estoy contratando por ello, porque lo puedes aprender acá. Y cuán rápido aprendas también es muy importante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora que mencionas también en la entrevista pasada que tuve con Kevin, también mencionaba bastante lo de las habilidades blandas, ¿no? Qué tan bueno es exponerse, aprender a venderse uno mismo, ¿no? Claro, por ejemplo, como mencioné, justo tomó pandemia cuando yo empecé la universidad y solo llevé un semestre presencial y luego ya pasó a pandemia. Y era como que un poco dificultoso también poder relacionarte, las exposiciones eran virtuales, te sentías un poco más cómoda, no era presencial donde todo el mundo realmente te está viendo. Entonces, exponerte, como mencionas, ayuda mucho y conocerte. Por eso el primer paso para mí siempre es conocerte, porque todos tienen diferentes grados. Entonces, si tú te conoces, por ejemplo, en mi caso, yo sabía que era tímida, yo sabía que necesitaba exponerme, yo sabía que necesitaba hablar más, de poder poner mis ideas,
de poder levantar y decir, mira, esto me parece así, o tengo esta idea, yo creo que se podría mejorar de esta forma. Ayuda muchísimo yendo al menos a las organizaciones. Ahí yo comencé con las organizaciones, por eso siempre a mis mentis también les recomiendo, métanse a las organizaciones que ustedes estén interesados, obviamente, y eso les va a ayudar también a crecer. Ya, por ejemplo, yo me metí a organizaciones que no eran tan relacionadas a mi carrera, pero sí me ayudaron como a exponerme mucho más contra otro tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, no solamente personas de mi edad, porque también te sientes cómoda con las personas de tu edad, con personas mayores, por ejemplo, hice voluntariados eh, cuando vinieron extranjeros, y entonces sabía que mi inglés tiene que mejorar, entonces ya te expones, sí o sí, yendo a estos lugares o a estos voluntariados, ¿no? Donde hay muchas otras formas de comunicarte también, por eso como que también aprendí un poco de lengua y de señas. Entonces es mucho de cómo convives con las personas y también vas dando cuenta de la realidad en la que vivimos y eres mucho más consciente también. Ujú, totalmente de acuerdo. Y justo estabas mencionando bastante de la IA, ¿no? Que cuando estabas saliendo, tú estabas en las prácticas. ¿Cuál es el impacto de la IA ahora en el desarrollo de tus labores? ¿Sientes que es una herramienta útil? ¿Lo ves mal? ¿Lo ves bien? ¿Cuáles son tus perspectivas al respecto, no? Claro, por ejemplo, yo siempre menciono que la inteligencia artificial es una herramienta, ya como tú lo utilices es a disposición tuya, pero siempre teniendo en consideración también la ética. Por ello, yo llevé un curso de ética en AI que me sirvió mucho también al ver de cuánto afecta lo que realmente haces con la IA a otras personas, ¿no? Si tienes esa conciencia, también ayuda mucho. Lo otro es, actualmente mis labores me ayudan un montón. Por ejemplo, yo antes tenías que programar incluso el HTML, ahora ya creo que nadie lo hace, al menos HTML ya no programan a ese nivel. Es como que la IA lo puede hacer muchísimo más rápido, mucho más fácil, pero tú sí sabes cómo se construye, tú sabes cómo está construido por detrás el aplicativo que estás haciendo, de dónde está viniendo las bases de datos, la seguridad, o sea, todo ese proceso tú tienes que saberlo, tienes que tener el conocimiento, pero ya no estás horas y horas programando, por ejemplo, al menos en mi caso, ¿no? Entonces te ayuda. Y también, por ejemplo, para saber dónde está mal algo o para poder ver la raíz de un problema, la IA hace diagnósticos muchísimo más sencillos. Para hacer presentaciones también. Lo que sí es la creatividad, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú siempre, a veces yo tengo en mi celular, tengo ahí Gemini o que hace más rápido. Es como que le digo, oye, necesito hacer esto. Mira, mi idea es esto. Propónme otras ideas. Entonces, como que te empiezas a debatir también. Y también te ayuda muchísimo. Entonces, cómo usar la IA es ya mucho depende de cada uno y también cómo sacarle todo el jugo posible, ¿no? Por ejemplo, yo pago suscripciones, tengo suscripción de Gemini, de Canva y de Claude. Entonces, cada uno, porque sé que cada uno va enfocado a cosas diferentes. Por ejemplo, también para estudiar, actualmente estoy estudiando chino y para estudiar me da roche hablar con otras personas y también hay como que muchas personas con las cuales puedo practicar. Entonces, lo que hago es practicar con la IA. Agarro, yo le digo, mira, vamos a simular esta conversación y me dice si estoy pronunciando bien o mal. Entonces te ayuda incluso a ser tu propio profesor, ¿no? Entonces, al final y al cabo es una herramienta como lo utilices y con la conciencia la conciencia es mucho depende de uno mismo, ¿no? Ya estamos entrando a la parte final. Quería preguntarte, ya que eres Menti para las personas o para futuros ingenieros mecatrónicos que ya están egresando, ¿cuáles son tus recomendaciones para una persona que no tiene experiencia pero que va a comenzar a buscar prácticas? ¿Qué le recomendarías? Bueno, yo lo principal que les recomiendo es, como ya mencioné, exponerse a todas las conferencias que hay, que siempre lo difunden por LinkedIn, por Discord incluso, o por Instagram, en la red social que más paras. Ahí lo difunden, ve, exponte, incluso si no vas con nadie, ve solo o sola y exponte y si al inicio ni siquiera hablas con nadie está bien, pero ya vas conociendo también un poquito de cómo es. Y si ten muy presente lo que siempre les digo a mis mentis es que tengan un listado de todo lo que
primero de todas las empresas a las cuales ellos podrían estar interesados, ¿no? Entonces, que hagan un listado, de ese listado sacan el perfil de su practicante, porque cada empresa te pide perfiles diferentes. Entonces, vas poniendo, en este caso, por ejemplo, uno de mis últimos mentis, hizo un Excel donde tenía las empresas, tenía sus habilidades, qué requisitos te pedía cada empresa, cuáles requisitos, esos requisitos ella cumplía y su CV era muy moldeable de acuerdo a lo que te pedía cada empresa, porque no puedes enviar un CV para todos igual. Si esta empresa me está pidiendo como que más enfoque en análisis de datos, pues le envío como que más enfoque en análisis de datos. Si esta empresa me está pidiendo como que más proyectos donde yo tengo que liderar o proyectos, o sea, un perfil más de project management, entonces como que lo moldeo para ese lado con los proyectos que yo he tenido, las habilidades que han destacado de mí o las habilidades que he aprendido, ¿no? Entonces, en ese caso también la IA te ayuda a sacarle más provecho a todo lo que has hecho. Hagan proyectos. En mi caso, por ejemplo, vean a hackatones, a los que se quieren dedicar a datos, vayan a hackatones, hagan cursos pequeños. Incluso creo que ahorita hay una convocatoria abierta de inteligencia artificial en la PUC, que es un Wintercamp, toda una semana, es gratuito. No sé si es hasta el 21 las postulaciones. Tú envías solo un proyecto que tú hayas hecho y dependiendo de ello, ellos te aceptan o no, porque sí tienen un límite. A mí me aceptaron cuando fue el Summer Camp de hace ya 2 años atrás. Y eso también te ayuda porque ahí conoces muchas más personas especializadas en ese campo y también les preguntas en qué empresa estás trabajando, cómo es la empresa, su ambiente laboral, le preguntas más cosas, tienes mucha más facilidad de preguntarles y eso también te ayuda, ¿no? Entonces, exponerte, la palabra sería exponerte y conocerte. Esas dos palabras serían para los que están terminando y quieren insertarse en el mundo laboral, ¿no? Perfecto. Más bien, gracias por la experiencia o por tus consejos, ¿no? ¿Y qué mensaje final les darías a las personas que están viendo este video, no saben qué carrera estudiar, están dudando, no saben si elegir, así como tú al comienzo, ¿no? Electrónica o mecatrónica. ¿Qué consejo le darías o qué recomendación? Bueno, ahora ya en los colegios, en la mayoría de colegios o ustedes mismos también, yo recomendaría, haz un listado primero, un listado de tus habilidades, haz un listado de lo que quieres, sí, todo lo diverso, incluso si quieres cosas extremas, también ponlas, porque yo en su momento también quise cosas extremas, dedicarme al arte, porque en esa época me gustaba pintar muchísimo, ahora lo dedico en hobby, pero todo lo extremo, ponlo en papel. Cuando tú lo pones en papel, te hacen las cosas mucho más claras. Entonces tú las pones en papel, ya sabes a cuáles, luego vas eligiendo las universidades, en qué universidades hay esa carrera, no hay esa carrera. Si en esas universidades hay full days, donde tú puedes ir y ver directamente qué laboratorios hay, por ejemplo, en UTEC, hay un día, no me acuerdo ahorita cómo se llama, el Open Day, creo que en la mayoría de universidades hay. Si tienes la posibilidad de ir, ve a los Open Days, puedes ir desde todo secundario, o sea, puedes decirle a tus papás que te lleven. Incluso he visto a niños yendo, a los de primaria yendo a estas exposiciones, porque ven ahí a los robots, por ejemplo, a los laboratorios de ingeniería, los proyectos que están haciendo los chicos actualmente, las oportunidades que te presentan en el extranjero, todos esos, ya, y tú te haces una idea de lo que puedes escoger. Y como consejo final les diría que no tengan miedo a preguntar, no se queden con la duda, pregunten a todas las personas que conozcan de todas sus carreras, porque tal vez puede ser también de que también conozco personas que no sabían nada, o sea, no sabían ni siquiera qué querían hacer o a dónde ir, literal estaban en blanco, por así decirlo. Pero hablando con personas de diferentes carreras, desde cocina, gastronomía, todas las carreras que tú quieres conocer o quieres saber la experiencia, esa experiencia te ayuda mucho más, ¿no? Oye, a mí me gusta realmente hacer esto. Y a esta persona también le gustaba en su momento y se dedicó a esto y le ha ido de esta forma. Y la carrera realmente es como la pintan o no. Totalmente de acuerdo y más bien gracias por tus palabras, por tus consejos, por tu experiencia, ¿no? Siento que esta charla les va a servir o de repente para dilucidar algunas dudas que tenían
Y nada, un gusto conocerte también, Rosario, y nada, gracias. Gracias por la invitación, Fiorella, y cualquier igual duda, consulta, igual me pueden encontrar en LinkedIn como Rosario Quispe. Me pueden preguntar ahí si tienen ahí dudas sobre las prácticas de verano, que hay algunas personas que también me han preguntado y que luego ya fueron practicantes también de verano. O sea, es bonito encontrarse a las personas que te hagan preguntas y luego de un Ujú. día a otro te encuentras en el trabajo, ¿no? Y es como que, oye, sí pasaste y te dicen, oye, muchas gracias por eso, porque a mí también me pasó, yo también busqué a personas que trabajaban en la empresa y les decía, ¿cómo es este proceso? ¿Qué te preguntan? Y es bonito que esa retribución sea cíclica, ¿no? Y así poder ayudar a más personas. Y gracias por la gran labor que haces y a todos los que llegas, que se les va a hacer mucho más fácil también poder decidir qué estudiar. Gracias, Gracias, Felipe. Rosario, un gusto.